Bueno, buenos días, bienvenidos a todos, a todas en un lindo sábado. Voy a darles la bienvenida a esta masterclass de ABC del Arte de la doctora Lídice Figueroa Luis, muy querida, amadísima maestra por todos de la Facultad de Artes. Voy a leer. Que dice: la doctora Lídice Figueroa Luis es oceanóloga por la UABC Ensenada, maestra en psicoterapia gestal por el Instituto Integro Guadalajara, maestra y doctora en educación por la Universidad de Tijuana, CUT. También es artista visual, se ha formado con Felipe Ehrenberg, Carmen Mariscal y en los diplomados de artes visuales del CEU Casa LAM Secut de Tijuana, Ciudad de México. Ha exhibido su obra artística de manera individual y colectiva en México y en Estados Unidos. En particular, ha producido pintura, fotografía e instalación. Sus campos de interés son la psicoterapia humanista, el arteterapia y la educación holística. A través de su trabajo académico y artístico, integra la ciencia y el arte y busca desarrollar una visión desde la complejidad para entretejer las experiencias de la persona, la comunidad y los ecosistemas. Bueno, sin más introducción, pues bienvenida, doctora, y iniciamos, ¿no? Muchísimas gracias, Maritere. Siempre que leen la semblanza, uno así como que dice, ¡ay! Me cuesta un poco de trabajo, pero bueno, más o menos esa soy. Y les quiero dar a todos pues la bienvenida, como Maritere ya comentó. Vamos a comenzar. Y de verdad les agradezco que estén temprano esta mañana de sábado. Hoy la idea será compartirles algunas de mis experiencias en este campo, que es otro de los campos de mi interés, que es el trabajo comunitario. Yo no me considero así como que la más experta. Creo que hay artistas en Tijuana que han hecho muchísimo trabajo al respecto, pero sí es verdad que he realizado pues algunos proyectos que han funcionado muy bien, relacionando comunidades diversas, ¿no? Desde la universidad, con el hospital, con la escuela y con algunas colonias que tienen escasos recursos y algunas problemáticas así muy particulares, ¿no? Entonces, cuando me planteé realizar esta, bueno, masterclass, yo le diría más bien como charla de compartir experiencias, ubiqué dos proyectos que me parecen muy emblemáticos para compartir con ustedes y para reflexionar sobre ellos, porque yo aprendí muchísimo, ¿no? A partir de esas dos experiencias que son distintas en naturaleza, pero que implicaron esto, ¿no? El colaborar diferentes grupos con diferentes intereses para lograr un proyecto en común, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante. Entonces, voy a compartirles una presentación que tengo y les propongo lo siguiente. Les platico qué es lo que les quiero decir y luego abrimos un espacio para el diálogo, para preguntas, para, no sé, que ustedes también, si tienen experiencias, pues las compartan, ¿no? Creo mucho en esto que es la cuestión dialógica, ¿no? Del diálogo. Entonces, pues la idea es esa, ¿no? Que hoy platiquemos sobre estos conceptos que me parecen bien importantes, que están en el título y que están ahí por una razón, ¿no? Que es construir comunidad, talleres y colaborativo, ¿no? O sea, construir comunidad, talleres y colaboración, me parece que son cuatro puntos muy importantes, ¿no? Cuando hablamos del trabajo con las comunidades. A veces tenemos esta idea de que las cosas tienen que aparecer de la nada, ¿no? Pero la realidad, y creo que el verbo construir nos da una idea de que requiere un trabajo persistente, un trabajo coordinado,
yo lo veo así un poco como cuando veo que se construye una casa, ¿no? Hay que cimentarla, hay que conseguir el material, ¿no? Hay muchas personas que colaboran, ¿no? Hasta que tenemos nuestra casa armada. Bueno, esto es muy similar, ¿no? Es una analogía que me gusta usar. La colaboración no es algo que surja así de la nada, es algo que se necesita construir y que puede llevarnos a realizar muchas cosas, ¿no? Quisiera entonces plantear que están estos 4 conceptos y que tienen una razón de ser en mi trabajo, ¿no? Bueno, entonces, lo primero es que es importante en esto de darle cimentación a cualquier proyecto, plantearnos desde dónde vamos a entender la realidad, ¿no? Más si trabajamos, por ejemplo, en este caso con la universidad, con alumnos que están en una formación académica, pues yo sí creo que vale la pena detenernos a pensar, bueno, ¿con qué óptica, con qué enfoque voy a encarar mi trabajo, ¿no? Entonces, algo que a mí me gustaría compartir con ustedes es que para mí hay algunas concepciones, ¿no?, del trabajo con la comunidad que me han dado muchísima guía, muchísima orientación para no perderme. Entre ellas, pues se encuentra la propuesta del brasileño Paulo Freire, y que para mí es uno de los grandes pedagogos del siglo XX, y yo diría que del siglo XXI, ¿no? En este sentido de entender que a la comunidad no llegamos como la autoridad o que lo sabemos todo o que vamos a imponer porque sabemos más, ¿no? En ese sentido, Paulo Freire nos da un ejemplo de una buena práctica de acercamiento a la comunidad, ¿no? Una práctica que implica un acercamiento muy respetuoso, un acercamiento de escucha, de diálogo y de entender que no estamos ahí con la mejor de las propuestas, sino que vamos a crear una relación con esa comunidad horizontal en medida de lo posible, en donde ellos nos van a enseñar algo, nosotros les vamos a enseñar algo. O sea, ambas partes, ¿no? La comunidad y los que llegamos, podemos dialogar y podemos aprender unos de otros, ¿no? Y es esa parte de Paulo Freire a mí me parece súper importante, y lo que he visto es que en algunos proyectos, tanto del gobierno como de las escuelas, como de gente muy bien intencionada, de repente esta parte se nos olvida, ¿no? Que la comunidad no es una cosa ahí amorfa, ignorante. No, no, no. La comunidad está hecha de personas con muchas experiencias, con conocimiento, con necesidades, y nosotros necesitamos acercarnos, si vamos a hacer un proyecto, de una manera muy horizontal, muy democrática, ¿no? El otro personaje que me parece importante mencionar como parte de estos principios o fundamentos teóricos de esta construcción sería John Dewey. John Dewey es otro pedagogo estadounidense, él, con una muy grande influencia socialista, ¿no? Él durante toda su vida se planteó a sí mismo como pues un activista, ¿no? Y él, entre sus muchas propuestas, habla de la necesidad de aprender a través del descubrimiento y del hallazgo. O sea, eh, la mejor manera de aprender para él era que los chicos, los estudiantes, ¿no?, los aprendices, tuvieran experiencias significativas en donde hallaran maneras de resolver por sí mismos las cosas, ¿no? Y en ese sentido a mí me gusta mucho John Dewey y lo nombro aquí porque también se trata de reflexionar mucho sobre nuestras actitudes paternalistas, ¿no? Que va mucho de la mano con lo que acabo de decir de Paulo Freire. Eh, es muy importante, ¿no?, cuando trabajamos con la comunidad, entender que esa comunidad tiene recursos,
aunque económicamente no los tengan, tienen otro tipo de recursos que hay que poner en juego. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos en estas actitudes que de repente, insisto, gente con muy buenas intenciones tiene respecto a la comunidad de, ay, es que no tienen nada, ¿no? Ay, es que pobrecitos. No, 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 no. Esa comunidad tiene recursos que tal vez desconoce, pero que están ahí, y algo muy importante es el estatus de dignidad, o sea, nada de andar pobreteando a nadie, ¿no? Yo creo que eso es algo que necesitamos revisar muy bien, ¿no? Como con qué actitud nos queremos relacionar con esa comunidad. Entonces, está Paulo, ahí sí, ¿no? Muy mi amigo Paulo Freire, con su propuesta de un acercamiento democrático, dialógico, y está John Dewey con esta idea de el aprendizaje por descubrimiento, sin esta cosa paternalista, ¿no? De, ay, te voy a enseñar, no. Tal vez te comparto mi conocimiento, te enseño cómo se usan las herramientas, pero te toca a ti hacerlo y aprenderlo, ¿no? Ya hablaré de esto en particular con el segundo caso que les quiero compartir. Bueno, y lo otro que me parece muy importante mencionar es esta idea que también proviene de un filósofo, pedagogo, no sé, es así como un hombre del Renacimiento, que es Edgar Morin o Morán, como ustedes lo quieran pronunciar. Él es francés, me parece, creo. Él ha trabajado mucho con esta idea del pensamiento complejo, ¿no? Que es algo para mí muy importante. Y entre las muchas cosas que él comparte es esta idea de que el conocimiento académico y el conocimiento al que él llama lego, que es el conocimiento que tiene pues la persona, ¿no? De la vida, de lo cotidiano, ¿no? Deben siempre enriquecerse, ¿no? Que esa es como la forma en que hacemos que las experiencias del individuo en su diario vivir y estas otras experiencias que provienen de la investigación, ¿no? De lo académico, se entrelacen y nos enriquezcan a todos. Entonces, creo que eso también es muy importante, ¿no? Cuando trabajamos con la comunidad, reconocer ese conocimiento lego, ese conocimiento que se tiene por la práctica, por la experiencia, ¿no? En resolver problemas cotidianos, etcétera. Entonces, hay que rescatar, bueno, a mí esa palabra de rescate me parece medio rara, pero hay que hacer visible ese conocimiento para la propia comunidad. ¿Por qué? Porque también hay otra palabra que me choca, que viene del inglés, pero sí sirve también. Nos empodera, nos da la experiencia de que podemos lograr lo que nos proponemos, ¿no? Y esa es una experiencia importante. Bien, entonces, desde la teoría, pues esas serían algunas de las aportaciones, ¿no? De estos pensadores. Y hay algunas otras que quisiera mencionar antes de irme ya de lleno a platicarles sobre los casos, ¿no? Espérenme, ahí voy. Bien. Algo también que me gustaría como reflexionar con ustedes esta mañana. Yo soy un amante del lenguaje, ¿no? A mí me encantan las palabras, por eso me dedico a esto. Es la cuestión de cómo nos reconocemos a nosotros, ¿no? Creo que en este tipo de proyectos es importante entender que no somos facilitadores, ¿no? A mí esa palabra de facilitador, la verdad, me crea muchos problemas, me problematiza mucho, porque es como decir, ay, te voy a facilitar, ¿no? Y en el facilitar las cosas, el aprendizaje no se da del todo, el compartir no se da del todo, ¿no? Hay una cuestión medio como de sobreprotección que no me gusta. Entiendo que te pueda dar un andamiaje, ¿no? Pero tú lo tienes que hacer. Entonces, me parece que una palabra más adecuada para describir lo que hacemos es mediar, ser mediadores, es decir, yo soy un puente, ¿no? Yo puedo darte estos andamiajes,
pero a ti te toca pasar por el puente, usar el andamiaje, construir lo que quieras construir, etcétera, ¿no? Creo que esta es una palabra más adecuada para definir el trabajo con la comunidad, ¿no? Y bueno, tengo que hablar de Howard Gardner porque, pues sí, Howard Gardner se ha hecho muy famoso en los últimos años y de repente lo han simplificado al punto de hacer de su teoría una caricatura, ¿no? Que a mí, la verdad, también me enchila un poco porque la teoría que Howard Gardner construye sobre la inteligencia es mucho más compleja de lo que de repente nos hacen ver. Pero lo cierto es que él tiene muy claro que la educación artística puede ser un vehículo para el desarrollo de las inteligencias múltiples, ¿no? Y esa es una aportación que a mí me parece muy, muy interesante, ¿no? Cómo la educación artística con las diferentes disciplinas, no nada más las artes plásticas, puede hacer en el individuo, ¿no? Que desarrolle más sus inteligencias. Y en la comunidad también, ¿no? La práctica de diferentes disciplinas artísticas puede llevar a una comunidad a encontrar otras maneras de resolver, ¿no? Sus problemáticas. Y bueno, esto también me parece que es fundamental plantearlo ahora, que es mi visión de que la educación debe ser un campo interdisciplinario, ¿no? En donde podamos intercambiar conocimientos, experiencias desde distintas disciplinas y desde diferentes áreas de la vida, ¿no? Creo que eso es algo en lo que estamos trabajando. Nos cuesta todavía mucho trabajo, perdón que hable tanto de trabajo, pero sí, ¿no? Hay una gran dificultad todavía para crear estos lazos, estas interconexiones, ¿no? Para trabajar juntos. Pero creo que es necesario, y más cuando estamos abordando el trabajo comunitario, ¿no? Tener esta visión interdisciplinaria. No lo hacemos nunca solos, ¿no? Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Y requiere un trabajo de equipo y requiere la convergencia de muchas habilidades, de muchos conocimientos, de muchos puntos de vista. En ese sentido, creo que podemos hablar de interdisciplina y de complejidad, ¿no? Bueno, ya casi llegamos a donde quiero que lleguemos, pero bueno, dar esta vueltecita, ¿no? Y también, ¿no? Algo que me parece fundamental decir es esto último, que hay un método de investigación que por ahí el doctor Cristian maneja muy bien, que es el método de la investigación-acción, que desde mi perspectiva nos da muchas herramientas para el abordaje comunitario, ¿no? Porque es una forma de entender la investigación en donde yo no me impongo, ¿no? Al sujeto de mi investigación, en este caso a la comunidad, sino que primero me acerco, pregunto, observo, conozco, creo lazos, y entonces a partir de ese primer abordaje, ¿no? De conocernos, de interconocernos, entonces le planteo algo a la comunidad que tiene que ver con sus necesidades, con su idiosincrasia, ¿no? Con su situación. Y entonces es la comunidad la que decide si eso es adecuado o no, y lo ponemos en práctica y vemos cómo funciona, ¿no? En un ciclo que se retroalimenta, ¿no? A través de la evaluación, del diálogo, de la crítica constructiva, etcétera. Entonces, desde ese lugar creo que la investigación-acción sigue siendo fundamental para este tipo de proyectos, ¿no? Y lo otro, y yo soy en ese sentido, quiero ser muy, muy honesta y transparente con ustedes, es que tengo muy claro que el arte no es una panacea, en el sentido de que, pues, ayuda, pero no resuelve problemas que son problemas sistémicos, ¿no? Del sistema. O sea, podemos ayudar a promover una mejora en la comunidad, pero hay ciertas situaciones que requieren otro tipo de resoluciones, otro tipo de respuestas, ¿no? Entonces,
yo sí creo que hay que ser muy, muy humildes en el sentido de hasta dónde podemos y hasta dónde no podemos. Y no prometer lo que no se va a hacer. Pues en ese sentido, creo que un aspecto súper importante es ese, ¿no? Como la claridad en la intención y el saber cuáles son los límites de nuestra acción, ¿no? Hasta dónde se puede. Bueno, pues ya les conté un poco desde dónde trabajo y trabajo con mis grupos de la escuela y cómo hacemos como nuestro enfoque, ¿no? Cómo vamos a enfocar esto que llevamos a cabo con las comunidades. Entonces, ahora, eh, yo quisiera hablar primero de un proyecto que para mí es muy querido porque fue el primer proyecto en UABC con el que yo colaboré activamente con una comunidad. Este es un proyecto que hice, yo llegué a la UABC en el 2008 y bueno, llevaba poquito de ser profe en la Facultad de Artes y Felipe Zúñiga, un artista y docente en aquel entonces en artes, un amigo además muy querido, en el 2011 me invita a colaborar con él en un proyecto que tenía un nombre así, ¿no? Muy, muy grande, que era Mediación Artística para Sensibilización de la Cultura Ambiental, ¿no? Y así yo leí el título y decía, ay Dios santo, bueno, pues, son muchas cosas allá adentro, ¿no? Pero me pareció súper interesante porque tenía que ver con una comunidad muy importante en Tijuana, que es la comunidad del Cañón de los Laureles. Si ustedes no saben de qué se trata ese cañón, pues es un cañón que inicia por ahí, por entre el Mirador y Playas, ¿no? Y se mete y va casi a la salida de Tecate. O sea, es un cañón muy grande que es el resultado, ¿no?, del trabajo continuo de una de las vertientes de un río que baja y que forma parte de la cuenca del río Tijuana, ¿no? Así es como se han formado los cañones en esta zona, ¿no?, por el trabajo de los ríos. Y por supuesto es un cañón que tiene muchísimos problemas sociales, económicos, de muchos tipos. Es un cañón enorme, ¿no? Mide 12 kilómetros cuadrados, o sea, es muy largo. Y su origen como comunidad es, pues, asentamiento irregular, ¿no? O sea, la gente que llegaba migrando generalmente de Jalisco, luego de Sinaloa, de Michoacán, pero originalmente de gente de Jalisco, se fue asentando, voy a decirlo, invadiendo el cañón, ¿no? Que era y que sigue siendo una zona de muchísimo riesgo, ¿no? De deslave, de inundación, por eso es que no se había construido nada ahí. Llegaron y se asentaron, como pudieron, ¿no? Y bueno, esto dio como resultado una comunidad cada vez más grande, pero con muchísimos problemas de infraestructura, por ejemplo, ¿no? No tenían al principio, pues, calles, no había servicio eléctrico, por supuesto, no había, ¿qué les puedo decir? Agua potable, ¿no? Poco a poco se fueron dando las cosas. Pero la cosa es que en el 2011 empieza a haber una conciencia muy clara, voy a decirlo, ¿no?, de grupos ambientalistas de Estados Unidos que empiezan a trabajar binacionalmente aquí también en México, pues la conciencia clara de que el medio ambiente no tiene fronteras, ¿no? Y de que lo que ocurre en México va a tener un efecto en Estados Unidos y viceversa. Entonces, lo que estaba sucediendo y que todavía está sucediendo, porque no es un tema que se haya resuelto, es que había un serio problema con la basura. Y ustedes lo saben porque ustedes viven en Tijuana, muchos de ustedes, y saben que no hay una política de reciclado de la basura adecuado, recoger la basura pues es un problema, ¿no? Sí hay camiones, pero esos camiones no pasan siempre. Bueno, es de una complejidad
que no se puede resolver así nada más, ¿no? Por decreto. Entonces, lo que pasaba en el Cañón de los Laureles es que no había calles transitables, por ejemplo, o sea, eran terracerías, y lo otro que ocurría es que la gente dejaba sus bolsas, pero luego, ya saben ustedes, ¿no? Llegaban los perros callejeros, llegaba gente pepenadora, las bolsas se abrían, la basura por todos lados, ¿no? Y esa basura con el viento y con el agua, pues iba a dar justamente, ¿no? A lo que sería el río, ¿no? Y si llovía, pues eso iba a dar al mar y así, ¿no? Entonces, en el 2010, 2011, llega un grupo que se llama Wild Coast. Es un grupo que se forma por unos surfos que surfeaban aquí en las costas de San Diego, ¿no? Y que empezaban a surfear y al principio el agua era limpia y muy hermosa y luego empezaron a tener problemas para poder meterse, se infectaban la piel, les pasaron un montón de cosas y se percataron de que el agua estaba empezando a ser muy contaminada, empezaron a investigar, ¿no? Se dieron cuenta que, bueno, había contaminantes que venían propiamente de Estados Unidos, pero claro, la circulación marina tampoco tiene fronteras, ¿no? Entonces, lo de aquí va para allá y así. Entonces, este grupo de Wild Coast empezó a hacer un trabajo de limpieza de la cuenca del río Tijuana. Empezaron en Estados Unidos, pero se dieron cuenta que tenían que crear lazos aquí. Y también, ¿no? Hicieron labores de limpieza y así, y de sensibilización, lo cual a mí me parece súper encomiable, o sea, muy importante. Pero bueno, les cuento esto porque es un preámbulo para lo que nosotros hicimos, ¿no? Nos invitan a colaborar, estamos en un equipo, Felipe Zúñiga, yo y luego la maestra Mayra también, ¿no? De algún modo colabora con nosotros. Y entonces, junto con esta asociación, ¿no? de protectores medioambientales, nos sentamos a platicar sobre el problema de la comunidad, ¿no? Ellos ya habían tenido un primer acercamiento, la comunidad estaba muy sensibilizada al problema de la basura, ¿no? Se quejaban amargamente de que el municipio nunca mandaba camiones, de que ya estaban como en una situación muy crítica. Y tomando en consideración esa necesidad, nos dimos a la tarea de pensar, ¿no? Hacer una especie de think tank, como, ¿no? Así para ver qué podíamos hacer, ¿no? Y luego tuvimos algunas ideas que pues, eran interesantes. Llegó les digo, la asociación nos dijo, miren, si el problema es la basura, ¿cómo podemos trabajar de modo que la gente, además de que demos educación ambiental y eso, sienta que puede hacer algo al respecto? Porque esa es una parte importante, ¿no? Cuando queremos resolver este tipo de problemas, cómo la comunidad hace suya la solución. Entonces, ahí, no me digan quién fue, pero alguien en ese, ¿no? Como ir y venir de ideas, estaban también los alumnos, ¿no? Nos reuníamos cada semana a platicar en un salón, éramos, no sé, como 50, 60 personas. Alguien dijo, oigan, ¿y por qué no? Para que la queja de los camiones de la basura es que no pasaban, bueno, porque no había muy buenas calles, pero podían pasar, pero porque la basura estaba toda desperdigada, era la justificación del municipio, digamos. Entonces a alguien se le ocurrió, ¿y por qué no conseguimos tambos de basura? Y luego por ahí alguien dijo, el problema va a ser que seguramente en la noche alguien se los va a llevar al kilo, ¿no? Ya saben, ¿no? Me agarro el tambo y me lo llevo al kilo y lo vendo. Bueno, y nos chocó, pero era real, ¿no? Entonces, por ahí alguien más, ¿no? Dijo, bueno, ¿por qué no trabajamos para que la gente se apropie de su tambo? O sea, que el tambo no sea una cosa ahí anónima. Y nos pareció una grandiosa idea. Entonces, poco a poco fuimos construyendo, yo no lo hice, lo hicimos entre todos,
un proyecto que implicaba el aprendizaje de formas de reciclar la basura, por un lado, pero también el pensar sobre la comunidad, el hablar sobre la historia de la comunidad para fortalecer la identidad de la comunidad y este trabajo con los tambos de basura, ¿no? Entonces, déjenme, voy avanzando con la presentación. Bueno, si no conocen el Cañón de los Laureles, pues estas son algunas fotos que no son mías, yo las conseguí ahí en internet, ¿no? Pero me parecieron muy emblemáticas, ¿no? La parte de la entrada del cañón, pues ya está bastante más urbanizada, ya empiezan a tener servicios, ¿no? Pero hay zonas del cañón hacia adentro que todavía, la verdad, les falta mucho, ¿no? Y bueno, esto es más o menos con lo que nosotros nos topamos, ¿no? Y que era una problemática que nosotros no íbamos a resolver el problema de la basura, pero íbamos de alguna manera a apoyar que el problema disminuyera, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije al principio? Ten claro cuáles son tus objetivos y no prometas nada que no vas a cumplir, ¿no? Eso creo que era muy importante para nosotros. Entonces, bueno, pues este es el famoso cañón. Y lo que nosotros hicimos fue un proyecto que involucraba pues a los estudiantes de la Facultad de Artes, ¿no? Pero también, y eso fue bien interesante, a alumnos de otras facultades, ¿no? De la Facultad de Derecho, o sea, abrimos un programa en donde todos cabían, y eso fue muy, muy interesante, ¿no? El programa era un programa, por un lado, de servicio social comunitario, que estaba abierto a todas las carreras, de prácticas profesionales para los alumnos de la Facultad de Arte, y pues era parte de las prácticas de la clase de prácticas en educación artística de la licenciatura en arte, ¿no? Entonces, lo abrimos una convocatoria, ¿no? Del servicio social comunitario, y la respuesta fue fantástica. O sea, tuvimos más de 100 alumnos participantes, ¿no? Tuvimos que, con el poco dinero que conseguimos, rentábamos unos camioncitos para ir, y luego conseguimos que Comex nos regalara los tambos, la pintura, las brochas y los solventes. Con eso empezamos. Esos fueron nuestros recursos, más recursos que los propios alumnos y los profesores logramos conseguir por nuestra cuenta. Y este es un punto que me parece súper importante decir. Ciertamente hay que buscar patrocinadores en la medida de lo posible, becas en la medida de lo posible, ¿no? Y otros recursos institucionales. Y creo que también es importante voltear a vernos y ver qué recursos nosotros podemos poner en juego, ¿no? Desde nuestra individualidad para colaborar en un proyecto, ¿no? No se trata, claro, de que los alumnos o los participantes lo hagan todo, ¿no? Insisto, se trata de buscar recursos en muchos niveles, ¿no? Y bueno, insisto, esto fue algo que se fue dando una sinergia muy interesante, ¿no? Alumnos de Derecho, con alumnos de Administración, con alumnos de Artes, creamos equipos de colaboración, ¿no? Para trabajar la cuestión, ¿no? Que tenía que ver con la planeación de las actividades, el acopio de recursos, la organización, la logística, ¿no? Porque imagínense, teníamos más de 100 alumnos y además con esta comunidad tan grande, ¿no? Entonces empezamos a ir los sábados, fíjense, fue los sábados el día que nos sirvió. Durante casi un semestre estuvimos yendo todos los sábados, y en esas idas, lo que hicimos fue, bueno, hicimos muchas cosas para lograr el proyecto, y eso es también algo importante de decir. Hay que hacer mucho trabajo, que a veces no es nada glamoroso, es un trabajo de hormiguita. Como por ejemplo, ¿no? Esto de las reuniones, les digo, con los representantes de la comunidad, que nos hablaron de su problemática,
De ahí fue que surgió lo del tema de la basura, hacer protocolos. A mí, la verdad, esa es la parte que no me gusta, pero es la que es muy necesaria como un esqueleto, ¿no?, de los proyectos. Ver cómo íbamos a trabajar y qué se iba a aprender, etcétera. Con los alumnos trabajamos las guías didácticas. Ellos fueron en gran medida los autores de las actividades, ¿no? Y nosotros servimos, insisto, como, ahora sí que como el aceite para que la maquinaria funcionara, el acopio de materiales, del cual ya les hablé, llevar una bitácora y registros audiovisuales. Eso pareciera bien X, pero es súper importante a la hora de hacer como la retroalimentación de cómo va andando el proyecto, ¿no? La bitácora es un instrumento valiosísimo. El registro audiovisual te sirve mucho para luego conseguir más recursos, llevar el proyecto a que lo conozcan en otras partes, ¿no? Difundir el trabajo, etcétera. La parte de la evaluación a mí me parece fundamental, ¿no? Tener algún tipo de instrumento de evaluación de cómo íbamos funcionando. Nosotros hicimos pequeñas encuestas, ¿no?, a los participantes en los talleres, pero también hicimos encuestas a los alumnos, ¿no? Cómo ellos se sentían, qué problemáticas ellos podían observar en nuestro proyecto, etcétera. Algo que es importante es el diálogo. Entonces, hacíamos reuniones semanales para ver, ¿no?, el progreso, las problemáticas y los conflictos, porque hay que decirlo, trabajo en equipo implica conflicto. Yo sé, ¿no? Hay gente que dice, es que no debería haber conflictos. Les tengo noticias, los conflictos son parte del pan de cada día cuando uno interactúa con otras personas. Y creo que es una necesidad aprender a resolver conflictos de la mejor manera posible. Perdón, pero yo creo que esta es una habilidad que tendría que estar en todos los niveles educativos para que la gente tenga herramientas. Porque, ¿qué pasa? Cuando surgen los conflictos, la gente no tiene herramientas para resolverlos y entonces el conflicto, en vez de desaparecer, va haciéndose cada vez más grande y puede ahogar un buen proyecto. Yo he visto proyectos desaparecer o tener muy malos resultados porque los conflictos no fueron detectados a tiempo y porque no se hizo nada para resolverlo, ¿no? Y pueden ser de muchos tipos. Los conflictos pueden ser por falta de recursos, pueden ser conflictos de comunicación, pueden ser conflictos de personalidad, ¿eh? O sea, porque sí, porque pues no me llevo contigo y no sé cómo llevarme contigo. Entonces, ahí nosotros, los que supervisamos, que estamos mediando, tenemos que hacer un trabajo, ¿no?, que es resolver de alguna manera eso que está ocurriendo al interior del equipo de colaboradores o con la comunidad también, ¿sí?, porque ahí también puede haber situaciones muy importantes, ¿no?, de malos entendidos, etcétera. Y bueno, hay que presentar los resultados de algún modo. La gente necesita reconocimiento, Oigan, eso es una parte importante. Por ejemplo, en este proyecto los estudiantes trabajaron muchísimo y nosotros hicimos varias cosas para el reconocimiento, ¿no? Hicimos una actividad de cierre, que ahorita les voy a platicar de esa actividad, fue muy interesante para mí, pero también les hicimos ¿no?, unas constancias de participación, también a los que de la comunidad participaron. Es decir, hay que hacer ver el trabajo. Yo creo que ese es un punto importantísimo. Bueno, me voy a ir un poco más rápido, porque todavía me falta. ¿Y qué fue lo que hicieron? Hicimos una rotación de actividades muy sencillas, no crean que esto fue así algo muy elegantioso, no. Trabajamos con material que teníamos a mano. Esa fue una de las cuestiones que estuvieron ahí, ¿no?, cuando hicimos la planeación. Y eran 4 actividades, ¿no?, que realizábamos como cíclicamente, ¿no? Estaban de alguna manera relacionadas. La primera de estas actividades era
porque además queríamos involucrar a la comunidad entera, o sea, a los niños, a los jóvenes y a los adultos, ¿no? Entonces, hicimos una actividad de producción de máscaras con botellas de PVC, algo muy sencillo que está ahí en internet y tal, pero que tuvo muchísimo éxito con los niños, por ejemplo, ¿no? El trabajo de crear la máscara, pintarla de un personaje que a ellos les gustaba, ¿no? Algo sencillo, pero muy llegador. Otra actividad que realizamos era del cómic y narración colectiva, que era que ellos nos contaran cómo es que habían llegado al Cañón de los Laureles, ¿no? De dónde venían, cómo era su comunidad, ¿no? Era una cuestión también de promover la reflexión sobre sí mismos, sobre quiénes eran, ¿no? Luego hicimos otra actividad que eran estos murales en donde ellos contaban la historia de su experiencia en la comunidad. Y una cuarta actividad, que es la que les digo de los tambos, era la adopción y decoración de los botes de basura. Para esa actividad, lo que hicimos fue, si ustedes quieren un poquito de trampa, pero era, te invitamos, te vamos a regalar un tambo de basura, de esos grandotes, ¿saben de cuáles, no? Los tambores, esos de metal, pero para que te lo regalemos, o sea, no tiene costo, tienes que asistir al taller. Entonces, venían familias enteras, eso era súper, a mí me emocionaba mucho. Venía la abuelita con el papá, la mamá y los hijos, tomaban su tambor, llegaban algunos mediadores, ¿no? Estudiantes, y entonces platicaban sobre lo que querían en el tambor, qué les gustaría, qué imágenes, y entonces los chicos que colaboraban con ellos les ayudaban un poco en cómo construir las imágenes, pero ellos pintaban, ellos decidían qué colores, qué formas, etc. Pintaban el tambor, y ya que estaba listo, se lo llevaban, ¿no? ¿Esto para qué? Para apropiarse del tambor, para que fuera fácilmente identificable. Luego nos contaron, ¿no? Que una vez una señora nos contó. Imagínate, dice, un día voy viendo a un malandro con el tambor de mi vecina y que le digo que no se lo podía llevar, que era de mi vecina, y pues sí, lo tuvo que dejar, ¿no? Pero era esta cuestión de que ella podía identificar que ese tambor era de la vecina porque lo había pintado la familia completa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a mí, que parecen muy simples, me parecen muy importantes, ¿no? Bueno, les sigo. Hasta acá, entonces, bueno, eran este tipo de máscaras, más o menos, las que ellos hicieron. No son las máscaras originales, sino que quería mostrarles más o menos como qué ideas, ¿no? Los chicos hicieron máscaras de superhéroes, de animales, ¿no? De muchas cosas. Y los tambores eran tambores como estos tampoco son del original, pero también creo que sirven de ejemplo. Las familias tomaban su tambor y con pintura de aceite, esa sí era una pintura pues un poco que tiene sus dificultades, con esa pintura es que decoraban el tambor, ¿no? Este basurero. Algo también que quiero decir, ahorita que hablaba de la pintura de aceite, algo que fue crítico, como teníamos pocos recursos, tuvimos que hacer una gran campaña de cuidado del material, ¿no? Que esa es una parte que nadie habla, pero que es bien importante, porque además es algo que nos educa en cuidar los recursos para que todo el mundo pueda pues hacer uso de eso. Les voy a contar una pequeña anécdota. La pintura de aceite, cuando se seca, si tú no limpias tu pincel, el pincel queda inservible, ¿no? Entonces teníamos una cantidad limitada de pinceles y de brochas, y entonces un día alguien, ¿verdad?, dejó unos pinceles sin limpiar con el solvente. Entonces al sábado siguiente que queríamos usarlos, pues estaban como piedra, ¿no? Entonces por ahí una chica de artes que es muy hábil, ella como se las ingenió y solvente y no sé cuánto, logró recuperar los pinceles, pero esto nos llevó, ¿no?, como comunidad de colaboradores a entender la importancia de que cada vez que cerrábamos un taller había que limpiar todo el material, resguardarlo bien, ¿para qué?
para que para el siguiente sábado todos pudiésemos trabajar, ¿no? Y ese es yo diría un espíritu, ¿no? El espíritu de la colaboración y el cuidado, que yo creo que es muy importante para que estos proyectos lleguen a un buen fin. Bueno, pues este es uno de los proyectos en el que colaboré. Era un proyecto, les digo, grande, con mucha gente involucrada, tanto alumnos como de la comunidad, ¿no? Tuvimos mucha gente, se empezó a correr la voz y empezaron a llegar, y luego cuando lo de los tambos, ni les digo, ¿no? Fue un exitazo, iban con sus tambos decorados. Y bueno, el siguiente proyecto es que este es uno de mis, yo diría que el proyecto de mi corazón. Por ahí veo a algunos de mis alumnos que creo que participaron en él. Este proyecto se tituló Arte para Sanar y es un proyecto que realizamos en el Hospital General de Tijuana en el 2013 y 2014. Y voy a contar un poco cómo fue que se dio este proyecto, porque es la cosa más, no sé, a mí creo mucho en la sincronicidad, ¿no? Un día yo llegué temprano, tenía clase como creo que a las 8, ¿no? Ahí a la Facultad de Artes, y me topé con un chico enfermero, ¿no? Traía su filipina y todo. Nos saludamos y me dice, oye, estoy buscando la Facultad de Artes. Le digo, pues es aquí. Me dice, es que, ¿sabes qué? Yo trabajo en el Hospital General y yo hago teatro, me dice. Y platiqué con el maestro López Mateos, que en ese momento daba clases en la facultad, y me dijo que podía venir aquí para platicar con ustedes para a mí me parece una colaboración, podría ser interesante. Le dije, pues mira, qué curioso, yo soy la maestra que da las clases de educación artística. Empezamos a platicar y estábamos así los dos, ¿no? Como, sí, ¿no? Porque yo había estado pensando en llevar a los chicos de alguna manera a esta interacción, ¿no? De llevar la educación artística a un lugar en donde hubiera pacientes, ¿no? No sabía dónde, pero yo pensaba que hubiera sido muy interesante y muy productivo. Y se abrió una puerta. Esa mañana se abrió una puerta. Ya me dijo este chico, pues mira, se trata de esto, es el pabellón oncopediátrico, el director es el doctor Mario Ornelas, y yo dije, va, hago la cita, hice la cita y me fui al pabellón, bueno, el Hospital General. Si ustedes conocen el Hospital General, pues es un lugar mega vivo, o sea, hay gente todo el tiempo, es un hospital, pues, público, que ha tenido sus altas y sus bajas, y bueno, me comentaron que para ver al doctor tenía que ir al sótano, el famoso sótano del Hospital General. Está la entrada principal y al costado hay una rampa que va hacia abajo, y ahí hay un pasillo en donde hay varios servicios, ¿no? Está la cuestión de la toma de muestras de sangre y así, y hay una oficina, o había una oficina, creo que eso ya cambió un poco, en donde estaba, pues ahora sí que la dirección del pabellón oncopediátrico. Y enfrente de esa oficinita estaba la unidad de atención ambulatoria de los niños pacientes del oncopediátrico, ¿no? O sea, ahí era el lugar donde los niñitos iban con su familia, les tomaban muestra de sangre, si ya habían pasado por el ciclo de quimio, se veía cómo estaban con sus glóbulos blancos, ¿no? Era un lugar así como ambulatorio. Yo llegué y había un gentío, entonces me siento y ahí me cayó el 20 de algo. Había que esperar. Yo ahí era la última de la fila, porque los primeros son los pacientes, su familia, y luego los que siguen, ¿no? Entonces, estuve yo creo que como una hora esperando, 1 hora y media, y viendo, ¿no? Sintiendo el lugar, viendo a la gente, que esa es una cosa importante, acabo de mencionar algo, sentir el lugar, estar perceptivos a lo que pasa, a quienes están ahí, cómo es la dinámica. Eso es muy importante
cuando nos acercamos a las comunidades, ¿no? La percepción, el permitir que me toque lo que está pasando ahí, de algún modo, para conectar, ¿no? Bueno, pues no les hago el cuento largo, me recibe el doctor, empiezo a plantearle lo que quería y entonces yo veo que se le iluminan los ojos y me dice, claro, esto lo necesitamos, súper convencido de que el arte podía apoyar a sus pacientes. Empezamos ya a ponernos de acuerdo y bueno, a partir de eso organizamos dos cosas que eran muy importantes, que era que los alumnos que iban a ser parte de este proyecto conocieran, ¿no? De qué se trataba. Porque les voy a decir, voy a ser muy honesta, cuando yo les dije que íbamos a ir al hospital y que íbamos a trabajar con niños con cáncer, varios se asustaron mucho. Y lo entiendo perfectamente porque no es una cosa sencilla. El cáncer como enfermedad tiene este estigma, ¿no? Es duro. Y además cuando se trata de niños, ni les digo, ¿no? Entonces era muy importante sensibilizar a los alumnos, que ellos supieran a dónde iban, de qué se trataba, ¿no? Entonces el doctor junto con la psicóloga Gaby Murillo y una enfermera vinieron a darnos un taller, ¿no? Muy, muy, muy interesante sobre lo que se hacía en el hospital, sobre qué pasaba con los pacientes, cuáles eran sus necesidades, y también para responder nuestras dudas, ¿no? Teníamos muchas dudas, muchos temores, ¿no? Y eso creo que fue súper importante, ese intercambio de sensibilidades, de conocernos bien, ¿no? Y bueno, a partir de eso, nosotros nos dedicamos a planear las actividades, ¿no? Nos llevó un mes entero pensar, ¿no? Qué recursos teníamos, qué podíamos conseguir, qué cosas no podíamos usar por la naturaleza de la enfermedad, ¿no? Voy a ponerles otra imagen, espérenme. Voy a apurar un poquito. Bueno, pues ya les contesto, ¿no? De los talleres semanales. En esos 2 años participaron más de 80 alumnos en estos talleres, ¿no? Y bueno, algo que, por ejemplo, a mí me quedó clarísimo, ¿no? Ahora se nos hace hasta normal ver a la gente con cubrebocas, pero en ese entonces, en esta cuestión de la sensibilización, entendimos, ¿no? Que un niño o cualquier paciente que que ha sido tratado con quimio o con radioterapia, tiene el sistema inmunológico debilitado. Entonces, nosotros teníamos que ser muy cuidadosos con la cuestión de la higiene y la salud para no contagiar a los niños de gripe. Ya no estoy diciendo de nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos teniendo su sistema inmunológico débil, pues eso podía propiciar que les diera una neumonía y así, ¿no? Entonces, ahí aprendí, fíjense, esto que tiene que ver con el uso del cubrebocas, el gel, ¿no? Si estaban enfermos, los alumnos no iban. ¿Para qué? Para cuidar a los niños, ¿no? Esa es la actitud, ¿me entienden? Nosotros estábamos ahí mediando el aprendizaje y teníamos como centro de todo a los niños, a los niños, a los niños. Ok, sígole. Y bueno, también algo que yo quiero decirles es que si esperas hacer un proyecto teniendo todo, te tengo noticias. Hay que hacer los proyectos a veces bajo condiciones muy extremas. El proyecto inicialmente iba a ser en una pequeña aula que tienen ahí en el hospital, que está hecha para que los alumnos, los pacientes que están pues, en primaria y secundaria, no pierdan la escuela, ¿no? Entonces vienen maestras y les dan clases. Y nos habían dicho que era muy probable que pudiésemos usar el aula para dar los talleres. La realidad, ¿cuál fue? Que pues que no, que las maestras iban a seguir dando clases y que no había la posibilidad de que usáramos ese taller. Entonces,
el doctor Ornelas me dice, pues, ¿qué hacemos? Le digo, bueno, ¿hay algún otro espacio que tengan disponible que pudiésemos usar? Y de repente se me quedó viendo y me dijo, ¿podría ser un almacén? Y yo le dije, pues, vamos viendo. Y vamos, y ellos tenían un almacencito que era pues como un aula, del tamaño de un aula grande, en donde tenían camillas, toda clase de materiales así. Y lo interesante es que tenían mesas y sillas para niños. Entonces yo le dije, mire, nosotros podemos ayudarlos a poner un poco de orden aquí, cuidar mucho la limpieza, ¿no? Junto con la gente que hace la limpieza del hospital, y podemos trabajar acá perfectamente. Entonces, trabajamos en el almacén, ¿no? En estas mesas que les estoy presentando ahorita, que eran unas mesas que estaban ahí, lo que se ve hacia el fondo, en esa cosa amarilla, es una de las camillas, ¿no? Y ahora sí que mi lema fue y sigue siendo y seguirá siendo, florece donde estás plantado. Con lo que hay, trata de sacar, ¿no? El mejor, pues lo mejor de esa situación. Y bueno, nosotros organizamos los espacios, les digo, entre todos conseguimos material, ¿no? Material que ya teníamos, material reciclado, hicimos con ello la planeación y pues empezamos a trabajar con los niños. ¿Esto qué implicó? Bueno, pues había niños que venían del pabellón de la parte de arriba, en donde estaban, pues ahora sí que dormían y comían y vivían en el séptimo, creo que es el séptimo piso o el séptimo piso del hospital, estaban internados, ¿no? Y entonces bajaban, junto con la psicóloga, bajaban al taller. ¿Y cómo bajaban? Pues obviamente con su cubrebocas para no infectarse, y muchos traían el catéter y la bolsita de quimio. Yo me acuerdo la primera vez que los vimos, nos volteamos a ver entre todos y así como, ¿cómo lo ayudo, no? ¿Cómo hago para protegerlo? Y me acuerdo que ese día la psicóloga Gaby nos dijo algo que nunca se me va a olvidar. Nos dijo, dejen que ellos lo hagan. Si ustedes ven que de verdad no pueden, entonces pueden intervenir. Pero si el niño se puede sentar solo, deja que el niño se siente solo. Si el niño puede dibujar por su cuenta, déjalo, ¿no? Y fue algo que me conmovió y creo que nos conmovió mucho a todos, entender que la sobreprotección no sirve, que sí, hay que dar el apoyo, pero debe ser un apoyo en donde la gente ponga en juego sus propios recursos, ¿no? Porque además esos niños, déjenme decirles, lo último es que se están compadeciendo de sí mismos. Ellos son niños, quieren jugar, quieren dibujar, quieren vivir y quieren hacer las cosas que a los niños les gusta hacer. Entonces, pues ahí nosotros intervinimos. Estos son algunos de los materiales que reunimos, ¿no? Como temperas, algunos acrílicos, ¿no? Cosas que teníamos nosotros. Trabajamos con ellos, les digo, todo, pues cada semestre durante 2 años, y los niños hacían, pues, por ejemplo, títeres, con todo esto es material reciclado, lo que están viendo, hacían obras de teatro, ¿no? Pintaban, hacían, por ejemplo, aquí están sus títeres, este es el títere del dragón, ¿no? Que me encanta, con ese hicieron una historia de caballeros y ya saben, ¿no? Princesas que había que rescatar. Trabajamos también, por ejemplo, con materiales tridimensionales, ¿no? Aquí usábamos yeso para que hicieran improntas en plastilina, y luego pintaban sus objetos, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó y por qué dejamos de ir? Yo quisiera decirlo de manera muy honesta, pues dejamos de ir porque hubo un cambio en la administración. Y claro, ¿no? Con los cambios de la administración hay cambios en la política de la institución, y hubo una crisis en el hospital, ¿no? Había muy pocos recursos, estaban amenazando con que tal vez lo cerraban,
a muchos de los servicios del hospital, pues les redujeron mucho el dinero y así. Y bueno, de repente se cerró la puerta a toda clase de actividades extramédicas en el hospital, ¿no? Y no nada más fuimos nosotros, sino en el hospital convergen muchas asociaciones, ¿no? Que ayudan de muchas maneras al hospital. Y así fue como dejamos de ir, lo cual la verdad para mí fue doloroso, y para mis alumnos y para el doctor Ornelas y sus colaboradores. Ellos nos informaron, ¿no?, en una de las evaluaciones que hicimos del trabajo, que de verdad había sido un parteaguas la presencia de los talleres. Los niños no nada más disfrutaban del taller, sino que se podía observar cualitativamente una mejora en el estado del ánimo, y con eso una mejora en la actitud hacia del tratamiento, ¿no? Y eso pues tiene siempre un efecto en la salud del niño, ¿no? Creo que eso es algo que para mí es muy importante decirlo. No, el arte no cura el cáncer, pero el arte ayuda a que la persona esté en un mejor lugar para recibir tratamiento, y con eso pues salvar su vida, ¿no? Yo creo que eso no es cualquier cosa. Entonces, este es el segundo proyecto del que quería hablar. He hecho otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, en Pasitos trabajamos con arte y autismo, con el espectro autista. Trabajamos también en el Centro de Atención Múltiple que está en Otay, en 2 escuelas de educación especial, que también nos dejaron muchísimas, pues ahora sí que experiencias y aprendizajes. Y bueno, tengo que decir que la pandemia vino a cortar muchos procesos, ¿no? Teníamos 2 proyectos, uno de nuevo, de regresar al hospital a trabajar de nuevo en el oncopediátrico, pero pues con la pandemia ya no se pudo, y otro para trabajar con las comunidades de niños y niñas y jóvenes migrantes, ¿no? Que ese también y espero retomarlo ahora que volvamos, es un proyecto pues que me parece bien importante, ¿no? Para promover la resiliencia, pues para también sensibilizar a los propios alumnos, ¿no?, respecto a la problemática de la comunidad migrante que se encuentra en los albergues, ¿no?, en Tijuana. Y bueno, yo quisiera ya ir cerrando esto para abrir la posibilidad de preguntas, diálogos, comentarios. Quisiera compartirles pues, sobre mi aprendizaje, lo que yo he visto, ¿no?, que es importante respecto a lo que puede obstaculizar a un proyecto de este tipo, que puede obstaculizar justamente eso, ¿no?, en la construcción de comunidad y de colaboración. Y creo que en primer lugar está el egoísmo. O sea, aquí necesitamos, pareciera que no, pero un trabajo también de bajarle 2 rayitas al ponerte primero, ¿no? Es un trabajo en donde estamos todos somos importantes, todos tenemos algo que ofrecer. Y entonces, yo he visto, ¿no?, que el trabajo comunitario implica también un trabajo personal, ¿no? En donde logremos entender que todos somos igualmente valiosos, y que estamos, voy a decirlo y va a sonar medio raro, pero sí, estamos ahí en un espíritu de servicio, ¿no? Cuando ha habido conflictos en los proyectos en los que he participado, algunos de ellos han tenido que ver con esto, ¿no? Con yo primero, después yo y al último yo, ¿no? Entonces sí, hay que trabajar por sensibilizar a las personas para que el ego no ponerte, ojo, no ponerte en un punto en donde lo des todo y entonces te pongas en riesgo tú, ¿no? El famoso burnout del cuidador. No estoy hablando de eso. Hay que cuidarse, hay que cuidar el bienestar de uno, pero también hay que bajarle al egoísmo, ¿no? Otra cosa es, y bien importante, es que puede destruir absolutamente el proyecto, es la mala comunicación.
Y la mala comunicación implica que yo diga una cosa que tú entiendes, ¿no? Los famosos teléfonos descompuestos, o que no haya una red, ¿no? De teléfono, correo electrónico, WhatsApp, o sea, esa parte de la comunicación a mí me parece muy importante, pero también la comunicación del entendimiento de los unos con los otros, ¿no? Esto de dialogar, de escuchar al otro, de no cerrar la puerta, de no poner palabras en el otro que no son, ¿no? Entonces, ahí los que trabajamos como, digamos, los supervisores, ¿no? No sé qué, es que lo del liderazgo, sé que es una palabra que hay que usar, pero a veces me causa ruido. Pero sí, ¿no? El líder del proyecto tiene que hacer una labor bien importante por crear canales de comunicación que funcionen, ¿no? Y no me refiero, insisto, a solo el uso de la tecnología, me refiero a lo dialógico, ¿no? A la comprensión, a la escucha de lo que el otro tiene que decir, pero también de lo que tú tienes que decir. Lo de los conflictos no resueltos, esto de verdad es importantísimo detectar los conflictos a tiempo. Y puede haber conflictos, por ejemplo, en un equipo de trabajo, porque hay alguien que no está colaborando lo suficiente y los otros sienten que lo van cargando. Este es uno de los clásicos conflictos, ¿no? Y entonces ahí hay que mediar, ¿no? Para ayudar a que el que no está trabajando, pues trabaje, para que los otros no se resientan, ¿no? Es una cuestión de resolución de conflictos y de equilibrar las cosas, que a mí me parece que es una función muy importante que lleva a cabo el líder, ¿no? El líder de grupo. Por supuesto, la falta de recursos, ¿no? Hay ciertas cosas que no se pueden hacer si no hay recursos. Y aquí yo quisiera hacer una reflexión sobre los recursos. Es cierto, insisto, las instituciones, los gobiernos tendrían que aportar, ¿no? Ciertos recursos para los proyectos comunitarios, las instituciones académicas, ¿no? Hay muchas instituciones que pueden aportar recursos, pero también creo que es bien importante, y lo dije al principio, voltear la mirada hacia nosotros como comunidad, o sea, la comunidad de los artistas en este caso, pero también la comunidad que va a participar con nosotros, para ver con qué contamos, ¿no? Y tengo una anécdota sobre eso que para mí, ahí fue donde aprendí justamente esto, ¿no? El parteaguas para mí. En ese proyecto que les conté de los laureles, queríamos hacer una fiesta al final de todo este proyecto para entregar los reconocimientos, pero también para que la gente sintiera y se diera cuenta de lo que habían logrado y fuera un momento pues ahora sí que de celebración, ¿no? Insisto, es bien importante el reconocimiento, pero no teníamos dinero, se nos había acabado el dinero porque pues todo se había ido en los camioncitos, la pintura y así, ¿no? Entonces, estábamos, ¿no? Todos reunidos ahí, pues, ¿cómo le hacemos, no? Entonces alguien dijo, pues yo podría hacer unas gelatinas. Ah, ok. Y luego de repente saltó alguien más y dijo, pues, porque además es como, así como se contagia el mal humor o la flojera, también se contagia la buena vibra y el espíritu de participación, ¿eh? Déjenme decirles. Y entonces alguien dijo, pues yo hago un pastel. Y alguien dijo, y yo puedo traer una piñata. Y así de repente, esos 100 alumnos que estaban ahí, que era un gentío, más nosotros los profes, de repente cada uno dijo, yo colaboro con una cosa. Y la fiesta, ni les digo, fue un éxito. Comimos, hubo comida para toda la comunidad de los alumnos y de la comunidad de los laureles, hubo piñatas para los niños, hubo dulces, hubo aguas frescas. Y eso me hizo reflexionar mucho sobre lo de los recursos. Ciertamente, a quien le toque que tenga el dinero, las becas y los fondos, hay que ir y pedir. Y también hay que voltear a ver con lo que nosotros contamos, ¿no? Es algo que tiene que ir como en un juego, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa?
pues no hacemos nada. Y la verdad es que yo no me voy a esperar a que me llegue la beca de los fondos de UNICEF, ¿eh? Digo, estaría súper bien, pero si no me llegan, ¿cómo puedo ser proactiva y lograr hacer lo que se necesita? Es una pregunta. No la tengo totalmente contestada. Es algo que yo les digo que reflexiono todas las veces que me toca hacer este tipo de cosas y que he ido encontrando algunas respuestas. Otra cuestión tiene que ver con esto de los objetivos. Insisto, hay que ser muy claro para qué va a ser este proyecto, qué se va a lograr, cosas concretas, ¿no? Objetivos y metas muy bien delineados. Por eso es que la planeación es tan importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a que hagamos un buen uso de los recursos, nos va a ayudar a tener una buena relación con la comunidad, nos va a ayudar a que los colaboradores sepan hasta dónde es el alcance, qué es lo que tienen que aportar. Esto es muy importante que todo el mundo lo tenga muy claro. Y finalmente, esto también me parece importante decirlo, un obstáculo es que no haya un liderazgo democrático y dialógico. O sea, que haya gente que cree que porque es el líder de la tarea o el líder del grupo, de repente, ¿no? Se llenan de poder y se vuelven dictadores y ya no escuchan a nadie. Nada que ver, ¿eh? Desde mi perspectiva, aquel que es el líder tiene que estar al servicio de esa comunidad y de ese equipo de trabajo. Y tienes que estar disponible y hay que escuchar y hay que resolver conflictos y hay que estar al tanto de todo lo que sucede. Es mucho trabajo, pero de eso se trata, de crear un ambiente democrático y dialógico. Ok, y ya para cerrar, ahora sí, la última diapositiva. ¿Qué apoya? ¿Qué ayuda para lograr, pues ahora sí que materializar un proyecto colaborativo con mucha gente involucrada? Pues ayuda la empatía, ¿no? Ser empáticos con la gente de la comunidad, pero también con tu equipo de trabajo, ¿eh? ¿Cómo es estar ahí? A veces nos desensibilizamos y entonces eso produce serios conflictos. Tratar en la medida de lo posible, porque a veces, insisto, va a haber cosas que se nos vayan de las manos, pues que haya un buen ambiente para trabajar, ¿no? Que nos sintamos respetados, que haya, que las responsabilidades estén bien distribuidas, ¿no? Que nadie se sienta maltratado. Yo creo que eso es muy importante. La inclusión, ¿no? Que va junto con pegado, o sea, todos tienen un lugar y todos tienen derecho a participar, a tener una opinión y a colaborar también hasta donde ellos puedan, ¿no? También eso es importante. Esto que digo de la solución de conflictos es súper, mega, así, yo diría que es uno de los basamentos de que uno pueda llegar a buen término con sus proyectos, es resolver los conflictos en tiempo y forma, ¿no? O sea, estar atento, ¿no? Escuchar, preguntar, oye, ¿cómo van? Platícame, ¿cómo les fue? ¿No? Estar ahí. Tal vez haya quien diga, ay, qué chismoso. No, pues estás poniendo oreja, ojo, observando, para a veces detectar antes de que empiece una situación conflictiva esas dinámicas, ¿no? Insisto sobre eso, ¿no? El buen liderazgo que va a ser democrático, dialógico y perceptivo, muy perceptivo. Hay que comprometerse y para comprometerse hay que tener claro hasta dónde te vas a comprometer, ¿no? Qué sí y qué no, para que no andes comprometiéndote de más y quedando mal y no, la regazón, ¿no? Y también que quede clara, y esto es bien importante, que quede clara la importancia de tu participación, de tu aportación al proyecto. Todos necesitan saber que lo que aportan es importante. Afecto, parece que no, pero ay, no se trata así de que andemos, ¡ay, eres mi súper, ¿no? Bestie, mi friend! Pero sí, el afecto es un pegamento que ayuda mucho, ¿eh?
El sentir, ay, mira, aquí me valoran, me aceptan, ¿no? Se preocupan por mí, si llego a faltar, preguntan por mí, o sea, el afecto. Y por supuesto, esto es como, ¿no? Somos respetuosos con la comunidad. Respeten, ¿no? Respetémonos y respeten con quienes trabajan. Creo que por ahí va la cosa. Esto que les comparto, pues es desde mi experiencia. Y pues me encantaría, ¿verdad? En lo que nos queda de tiempo, escucharlos, compartir también sus experiencias, ¿no? Y sus preguntas, ¿no? Si es que las hay. Dejo de presentar. Ya está. Pues eso es más o menos. Gracias por escucharme. Gracias, Lice. Brillante la participación, como siempre. Muy interesante y muy enriquecedora todas estas experiencias y tus conclusiones aquí al final, ¿no? Bueno, pasamos a preguntas y respuestas. No sé si quieran ponerlas en el chat o levantar la mano. ¿Quién dice yo? Pueden también compartir sus experiencias, ¿no? A ver, Leonardo creo que le ganó a Angélica, y luego Angélica. Hola, maestra. Hola. A lo mejor la pregunta es incómoda y discúlpame si sí lo es, pero ¿recibiste alguna paga por estos dos proyectos? Ninguna. Ok. No. Uh-huh. No, y entiendo tu pregunta, ¿no? Uno también necesita vivir y lo ideal sería que por todos los proyectos los participantes recibieran algún tipo de dinero. Voy a decir algo, en uno de los proyectos que hicimos, que es del Cañón de los Laureles, conseguimos una pequeña beca para cada participante. Pero estoy hablando de que era casi simbólico, ¿no? Para pues, los sándwiches y las sodas. Pero sí, no es tan sencillo, ¿no? Por eso decía yo que es importante también buscar recursos con estas instituciones grandes, ¿no? Que sí tienen dinero, en donde se puede pensar en una paga para los que trabajan en esto, ¿no? Sí. Pero Claro. no. Sí, ok. No, muchas gracias. Sí, aprecio mucho su respuesta porque, pues también, ¿no? O sea, si es como, bueno, si yo voy a dedicarme a generar proyectos, pues tengo que vivir de algo, ¿no? Entonces, bueno, por mi experiencia, yo sí planeo hacer proyectos de ese tipo. Y pues lo que sí he hablado con mucha gente es que, por ejemplo, si tú vas con estas instituciones grandes, ¿no? Gubernamentales, pues si el proyecto es muy convincente, pues sí te pueden, en una parte del presupuesto del proyecto, pues pueden estar tus honorarios, ¿no? Pero como digo, o sea, tienen que ser instituciones grandes y del gobierno, ¿no? Eso es lo que me he informado yo, no sé si, no lo he puesto en práctica, ¿no? Pero pues si alguien ya tuvo esa experiencia, pues sería bueno que la compartiera. Totalmente, Leonardo. Algo que puede ayudar es que empieces haciendo proyectos pequeños pero exitosos con tus propios recursos y eso te sirve para ganar tracción. O sea, cuando tú llegas con una institución dices, mira, yo ya hice esto, esto y esto y necesito esto, porque con las instituciones también hay que ser como muy específicos en lo que necesitas de ellos. A veces no es dinero lo que te pueden ofrecer. Por ejemplo, Comex no nos dio dinero, pero nos dio los tambos, las pinturas, ¿no? Que eran o sea, en términos de dinero, pues es mucho dinero. Entonces, es como, empieza a hacer tus proyectos, si tú quieres, de una manera altruista y voluntaria. Registra muy bien todo, haz un buen registro de todo lo que hiciste, de los resultados, para que eso te sirva para decir después, mira, yo ya hice esto, ahora apóyame, ¿no? Por ejemplo. Es una cosa que a mí me ha servido. Claro. Sí, muchas gracias, maestra. Adelante, Angélica. Quería comentar que fue como muy refrescante escuchar su voz después de un semestre ya no tener clases con usted.
estuvo padre poder refrescar a todos estos autores que nos enseña en clase y poder otra vez retomar esta parte de que ayuda en la comunicación, cómo llegar a las comunidades. Una de las clases tuve que tomarlas en línea, ojalá me hubiera tocado también en presencial, y me hubiera encantado participar en el proyecto del hospital, ¿no? Y me encanta ver cómo esto del trabajo en equipo ayuda, o sea, a tus mismos compañeros, que alguien trajo la piñata, que alguien puso lo otro, y se me hace muy bonito. Y me llegó mucho el proyecto del hospital. Estuve un año en el área de pediatría aquí en el hospital, y son bien fuertes los niños, no sé, el recordar y el poder de alguna manera colaborar con gente dentro del hospital me parece algo bien bello, porque también te entrega algo muy humano. No sé cómo llamarlo, pero sí es algo muy humano. Tal vez no hay paga monetaria, pero muy bonitos proyectos y me llegan bastante y me inspiran bastante. Muchas gracias por la ponencia, maestra. Ay, a ti, Angélica, y esto que dices, ¿no? Como, voy a decir algo, a veces yo, por ejemplo, veo, ¿no? En internet unos proyectos así, wow, ¿no? Que digo, ¡oh, qué maravilloso!, ¿no? Y están, no sé, en Colombia. Y esto me lleva y yo digo, ¿por qué nosotros aquí con nuestra comunidad no podemos hacer cosas? Yo creo que tiene que ver también con esta como mentalidad de, a ver, con lo que tengo como, ¿no? Y no estar tampoco esperando así que te llegue la beca de UNICEF, ¿no? Porque ojalá y te llegue, pero si no te llega, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Gracias, Angélica, ¿eh? Y si se abre lo del hospital, te aviso. Sí, te aviso. Dale. Buenas tardes, buenos días todavía. Lídice, muchísimas gracias por tu ponencia. Por cuestiones burocráticas he estado con un ojo al gato y otro al garabato, pero aquí estamos. Yo te agradezco mucho tu participación con esta clase magistral en relación a la implementación de un taller cultural o artístico más bien. Lo que hemos hecho o la propuesta de estas clases magistrales tiene que ver con plantear cuestiones que están muy cercanas a nuestra realidad como en nuestra práctica profesional, y el asunto de un taller es algo que forma parte de nuestra realidad totalmente, ¿no? Como bien dices, sí, las becas y los premios y todo eso está súper bien, pero para llegar a eso hay que ir con una cosa tras otra, ¿no? Y hay muchos ejemplos de eso, como los ejemplos que justamente nos has mostrado el día de hoy, ¿no? Que son relevantes y que además han sentado precedente para una práctica continua, una vocación importante de la licenciatura por maestros como tú, como Garzón, etcétera, que están en la facultad, pues tiene que ver con la práctica en comunidad. Y en ese sentido te agradezco mucho a ti, agradezco mucho al resto de los docentes que estuvieron impartiendo las clases magistrales, como Maritere, que fue con quien inauguramos por los temas que nos plantearon y además por la dedicación que se puso, ¿no? Porque ese era justamente el propósito, ofrecer información muy concreta, muy cercana, para que los alumnos, por un lado, se plantearan un horizonte y por el otro, pudiesen aterrizarlo de manera muy concreta y pues creo que son un éxito las clases magistrales. No sé qué digan los estudiantes. Yo me siento muy contento porque veo que la respuesta ha sido muy padre y que no muy probablemente ya es un hecho que vamos a repetir y va a haber clases ABC del arte, clases magistrales de invierno bajo esta lógica, ¿no? También agradecer mucho a la maestra Aleida Acuña, que estuvo aquí, ha estado al pie del cañón, atenta a la comunicación, atenta a la transmisión, a todas estas cuestiones de la gestión de estas clases magistrales, y pues no quiero dejar de mencionarlo, ¿no? Porque lo que hacemos es posible gracias a un trabajo colaborativo, gracias a un trabajo en equipo,
de los docentes, de los alumnos y de los profesores que nos vamos sumando, pues para poder hacer comunidad, ¿no? Y pues nada más eso. Muchas gracias a todos. No estoy terminando, nada más que no quiero que me gane el tiempo y hacerlo adecuadamente para que pues pueda seguir la sesión. Pues muchísimas felicidades. No, gracias, Cristian. Y quisiera decir algo, ¿no? En este espíritu que estás mencionando. Si hay algo que yo admiro mucho de mi comunidad, de la Facultad de Artes y de los alumnos, de los docentes, de los administrativos, es que hay, no sé cómo llamarlo, pero es una claridad en que estamos conectados con el resto de la ciudad, de las necesidades de los que tal vez tienen menos. O sea, ahí creo que hemos desarrollado como comunidad es que es una palabra que ya sé que suena fuerte, pero una conciencia de conexión, ¿no? De que no estamos, tal vez, ¿no? Nos hagan falta muchas cosas, pero yo veo en los alumnos y veo en muchos docentes e insisto en administrativos, esta cuestión de saber que lo que hacemos repercute en la comunidad y esta búsqueda, ¿no? De espacios donde interactuar para mejorar el estado de cosas. Y eso para mí hace la diferencia, ¿no? Yo les agradezco a todos. Bueno, lo quería decir. Pues muchas gracias. Te mando un abrazo, Lídice, y también a todos y a todas quienes se han sumado. Y pues adelante, sigan, ¿no? Yo aquí sigo al pendiente. Gracias, Cristian. Bueno, voy a darle lectura a unas preguntas de la maestra Mariana Bello. Dice, ¿cómo solicita el patrocinio a estas instituciones con este tipo de proyectos? Por ejemplo, ¿cómo se lo presentaron a COMEX? ¿Le solicitado algo COMEX a cambio? ¿Y con qué otras instituciones, empresas se acercaron? Mira, con COMEX la cosa fue que en ese momento, coyunturalmente, 2011, estamos hablando de hace 10 años, estaba muy en la onda esta de que querían presentarse. COMEX tuvo como un cambio, yo no sé si ustedes se fijaron, pero querían ser medioambientalistas y que sus productos no tenían plomo, ¿no? Y que eran una empresa amigable con el ambiente y con los trabajadores. Entonces, esas cosas que son coyunturales, la asociación de activistas ambientales que fue con la que colaboramos, que estaban, les digo, trabajando mucho con Wild Coast, que era esta asociación gringa de surfistas para limpiar el cañón, tuvieron la fortuna de que Wild Coast es una asociación muy reconocida en Estados Unidos, tienen mucho pegue, digamos. Entonces, como digamos, el nombre de Wild Coast, ellos, y luego que éramos UABC, hizo que COMEX dijera, va. ¿Por qué? Porque eso sí, ¿no? Teníamos que decir que COMEX había participado, ¿no? Dándoles el reconocimiento y que nos había apoyado con todo el material, ¿no? Entonces, para ellos, el tema fue que su ganancia fue que su imagen mejoró en términos de lo ambiental, ¿no? Entonces, ahí hay que pensar, a la institución a la que vas a pedir patrocinio, necesitas estudiarla. O sea, ¿quiénes son y qué necesitan? Un poco, ¿no? Necesitan que los nombren como grandes protectores del ambiente, que fue lo que pasó con COMEX. Necesitan que se vea su responsabilidad social. O sea, si vas a Coca-Cola, bueno, Coca-Cola tiene, cosa curiosa, tiene unos programas de protección ambiental. Entonces, hay que saber, ¿no? Como a quién le vas a preguntar, a quién le vas a pedir, que también a ellos les convenga. Entonces, mi sugerencia sería esa, ¿no? Como, porque yo he escuchado gente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien clásico, alguien que se va de intercambio, ¿no? Y luego me dicen, voy a ir con
con ahorita el famoso Hank, ¿no? Ahí Aguacaliente, a pedirle apoyo para irme, ¿no? A mi intercambio. Y yo me quedo viendo y le digo, bueno, ¿y en qué se va a beneficiar el Aguacaliente? ¿No? Entonces tienes que pensar muy bien ese intercambio de lo que ellos ganan y de lo que tú ganas. No sé si te contesto, Mariana. Lo que ganó Comex fue publicidad de que son medioambientalmente responsables, que no es cualquier cosa, ¿no? Sí. ¿Otra pregunta? Sí, bueno, hay una experiencia de Gabriela Martínez Holguín. Compartiendo una experiencia en las prácticas, nos tocó trabajar una vez al mes en el pabellón infantil y sí era muy notoria la diferencia de cómo entraban y salían con mejor actitud cuando las enfermeras iban por ellos. También los padres de familia que los acompañaban terminando uniéndose a veces e igual era notoria cómo se iban más animados. Ay, Gaby, hola, qué gusto, ¿no? Pues Gaby fue una de las alumnas mediadoras del aprendizaje ahí en el oncopediátrico. Y ella no me dejará mentir, ¿no? Como todos al principio, y me incluyo, ¿no? Íbamos así como, híjole, ¿qué va a pasar, no? Y cómo poco a poco, con esta interacción y todo, aprendimos mucho y facilitar, no. Los alumnos, estudiantes, adquirieron más confianza, ¿no? Gracias, Gaby. Ay, perdón. ¿Otras preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguien más que quiera poner un comentario en el chat? Bueno, en lo que alguien escribe, yo quería compartir un poquito. A mí me tocó, la verdad, cuando estaban con lo de Wild Coast y Tijuana Calidad de Vida también era la otra, sí, como que con los que habían hecho el lazo y luego contactaron con la facultad y así. Sí. Me tocó asistir en una ocasión que el maestro Felipe Zúñiga no podía ir y me tocó ir como de responsable. Y realmente a mí me sorprendió muchísimo el trabajo con la comunidad, esta cuestión también de suspender mis juicios. Porque, digo, suena feo, pero bueno, ahora reconozco que vengo de un privilegio. Eso es lo que he aprendido a través de todas estas cosas. O sea, y muchos de nosotros, a lo mejor muchos de nuestros alumnos no vienen de ese mismo privilegio, pero como que tener como un poquito de conciencia de eso, que uno crece con una mentalidad diferente, con una cultura diferente y que te vas a enfrentar a una comunidad con otras necesidades que tú nunca habías tenido, que nunca habías visto. Entonces, sí es como que te abre mucho el panorama y te da esa conciencia y esta cuestión de suspender el juicio, porque, por ejemplo, cuando se ponían los niños a dibujar para hacer, como que primero los pusieron a bocetar, a hacer otras actividades y luego ya a pintar los tambos, ¿no? Uh-huh. Fue muy impresionante para mí cómo tenían arraigado la cultura del narco. Y uno no puede llegar y decir, no pintes metralletas, no pintes hojas de marihuana, no, o sea, pero estos niños, pues muchos de ellos soñaban con tener el camionetón, o sea, era parte de lo que dibujaran, y entonces yo no puedo llegar con lo que yo traigo como que esto es lo bueno, porque ellos pues viven una realidad muy diferente y muy fuerte. Uh-huh. Entonces, sí, es una experiencia que a mí me quedó como, me impactó muchísimo y me enseñó muchísimo, aunque fuera solo, que no me haya tocado cuando yo estaba así como alumna, ¿no? Que me tocó nomás tener un pequeño acercamiento, pero sí, muy interesante. Híjole, eso que dices, ¿no? Como que yo creo que es una parte muy importante. Cuando hablo del respeto a la comunidad, es justo eso, Maritere, ¿no? El
entender que hay muchos mundos y muchas realidades, ¿no? Y que en ese acercamiento hay que hacerlo desde un lugar de mucho respeto y de no juicios, ¿no? Porque eso lo que hace es que pone la barrera y ya no nos podemos comunicar, ¿no? Y ya no podemos colaborar. ¡Ay, qué suave! Gracias por compartirlo. Sí, eso es muy impresionante, ¿no? Entender que hay muchos mundos, ¿no? ¿Y quiénes somos para decir eso está bien o eso está mal? Digo, no. No es que yo esté de acuerdo con el narco, pero si eres una persona con muy bajos recursos en tu comunidad, ¿no? Ese narco, pues es el que paga las cuentas del hospital de tu mamá, ¿no? Que pavimenta la calle y que además, lo tengo que decir, ¿no? Te da un ejemplo de cómo resolver la vida. Ojalá tuvieran otros ejemplos, ¿verdad? De eso se trata también. Sí, para muchos de ellos esa es una posibilidad más real que convertirse en doctor. Sí. Es más accesible eso. Ahí, ¿no? Es el vecino. O sea, sí. Tristemente. A ver, Itamar escribe, como estudiante de teatro me interesa mucho este tipo de proyectos y me gustaría que se abriera la oportunidad también para los de teatro de participar con alguna obra que pudiera ser parte de sus proyectos. Es solo una idea. Muchas gracias por compartir sus experiencias. Sí, yo también quiero. ¿Para qué te digo mentiras, Tamara? Sí, para mí ha sido, yo he tenido la oportunidad de trabajar con los de artes plásticas y con la maestra Denise Zúñiga nos hemos propuesto, ¿no? Esta cosa interdisciplinaria de la cual hablaba al principio, y a veces lo hemos logrado y a veces por cuestiones propias de cada licenciatura no se ha podido. Pero yo espero que continuemos desarrollando la posibilidad del intercambio, ¿no? Y de la colaboración en nuestra misma facultad, ¿no? Con la gente de teatro que tiene mucho que aportar a este tipo de proyectos y con los de artes plásticas. Sí, pues te digo, deja ver cómo se dan las cosas, ¿no? Ahora que estamos vacunándonos y sí, sería muy, muy bueno que teatro también esté muy involucrado porque, por ejemplo, para los niños del hospital sería sensacional, ¿no? Algo que tuviera que ver con teatro, les gusta mucho. Ya viste que hacen estos títeres y cuentan historias y eso, pues imagínate todo lo que se podría hacer, ¿no? Gracias, Tamara. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera decir algo antes de que cerremos? Adelante. Sí, adelante. Sí, hola. En mi caso, se me quedó muy grabada esa parte de que ustedes salir a participar, también llevaron, en el caso, tuvieron que consultar a una psicóloga, porque también uno no puede llegar simplemente pensando que ya está preparado. Hay situaciones a la que uno no tiene una preparación justa y en mi caso, yo también tengo como planeado hacer un taller, pero implica mucho la parte de la motricidad y no sé si en esos casos a quién debería consultar, si a cirujanos o algo que estén más metidos en esos temas de motricidad o traumas, y en la parte psicológica, ¿no? En el sentido de que puede llegarme cualquier persona de cualquier situación y quisiera saber qué tipo de personas debería consultar también, ¿no? Para estar preparada a esas situaciones y llevarlas de la mejor manera. Bueno, mira, si tú quieres trabajar con personas que tienen necesidades especiales, vamos a hablar con propiedad de esas cosas, por ejemplo, algún tipo de parálisis o algún tipo de discapacidad, yo te recomendaría que hicieras equipo con alguien de educación especial, ¿no? Alguna licenciada o licenciado en educación especial, porque ellos tienen pues una formación que te puede ayudar mucho a entender las necesidades, ¿no? De los niños y los jóvenes y los adultos en esas circunstancias. En el caso de la cuestión psicológica, bueno, yo me dedico a la arteterapia y ahí les he dicho a mis alumnos, ¿no? Que no basta con ser artista, justamente se requiere también
algún tipo de formación psicoterapéutica. Entonces, si tú no has tomado una formación psicoterapéutica, lo mismo, puedes hacer equipo con un psicólogo o una psicóloga. Algo que creo que intenté enfatizar es que este tipo de proyectos no se hacen en lo individual, se hacen siempre en equipo, ¿no? Y en colaboración. Entonces, lo que es tu fortaleza hay que sumarla con la fortaleza de otros. Yo sí creo que pueden lograr muchas cosas apoyándose unos con otros, ¿no? Educación especial, con arte, con psicología, con medicina, ¿no? Tú puedes, si tienes amigos que son licenciados en alguna de esas esferas, pues puedes colaborar con ellos, ¿no? Y lograr proyectos bien potentes, porque implica la convergencia de muchos conocimientos y de muchas experiencias, ¿no? Eso es lo que yo te recomendaría, Valeria, que busques colaborar con otros, en particular educación especial para el tema de las discapacidades, psicólogos para la cuestión de que si te toca algún participante, ¿no? Que tiene alguna situación, puedas junto con el psicólogo contenerlo y trabajar, y así, ¿no? Más o menos. Y hay lugares donde puedes trabajar como voluntaria que te dan la posibilidad de aprender, ¿no? Por ejemplo, en el CRIT, donde trabajan con niños con discapacidad, puedes trabajar como voluntaria en los camps que hay en toda la ciudad, hay como 14 centros de atención múltiple, ¿no? Y ahí puedes ir adquiriendo también esa experiencia, ¿no? Pero en relación con gente que ya tiene mucho tiempo trabajando, profesoras y profesores de educación especial, ¿no? Es mi sugerencia. Muchas gracias. No, Y ya tome nota. De nada. ¿Alguien más quiera comentar? Tenemos tiempo para una preguntita más. Una pregunta más. De cerrar. Comentario antes de irnos. Bueno. Si no hay ninguna otra pregunta o comentario, pues bueno, agradecer nuevamente, como dijo el doctor Cristian Zúñiga, nuevamente su participación, maestra, realmente, doctora. Es que maestra de cariño. Sí, yo sé, Maritere. Nuevamente su participación realmente es un tema que da para mucho como artistas. A veces pensamos también dentro de nuestro egoísmo como el trabajar, ¿no? Mi producción, mi venta, que vean mi obra, que entiendan lo que yo quiero decir. Y no siempre tenemos como conciencia de en qué otras áreas podemos actuar directamente, ¿no? O sea, que si son temas que nos preocupan, que no nomás los podemos como abordar a través de la obra, sino accionar directamente con la comunidad. Y se me hizo muy importante también lo que menciona de que no vamos a resolver, no somos la solución de los problemas, pero pues sí podemos aportar algo mucho a través de nuestro granito de arena. Entonces, realmente muy padre. Muy padre la charla. Siempre es un placer, maestra. Doctora. Siempre es un placer. Y pues con esto los invito a que no olviden registrarse. Volví a copiar ahí el enlace para registrarse para su asistencia. Recuerden que si asistieron a todas las sesiones, van a obtener su constancia de participación en estas clases magistrales de verano. Pues, Leonardo, ¿qué quiere decir algo? Ok, Leonardo, ¿quieres comentar algo? Sí, seré muy conciso. Fíjate que esto que me comentaste dice de primero, pues, hacer voluntario, ¿no? Para después recibir una paga. Sí me tocó tener experiencia en eso, no exactamente con este tipo de proyectos, pero sí con otros más relacionados con el arte, con la experiencia artística en sí, más que con el arte ligado como una problemática, ¿no? A mí me tocó
por ejemplo, que Plaza Alameda, por así decirlo, y otras empresas como que me patrocinaran clases de arte ahí, ¿no? Ahí en la plaza, ¿no? Y pues al principio, pues, conseguí un tutor de una de las empresas y me dijo, ¿sabes qué? Tú ve de voluntario, no vayas a pensar en cobrar todavía. Y pues le hice caso, ¿no? Fui, di las clases y todo muy chévere. La di como una clase a la semana, los sábados. Y después con el tiempo, pues ya que terminé esa fase, ya conseguí mi constancia y todo, como un mes después, más o menos, o un poquito menos del mes, me llama el de la plaza y me dice, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que dieras clases, pero pues esta vez sí te voy a pagar, ¿no? Pero de él nació y me dijo, pues ya conozco cómo das las clases, ya conozco tu trabajo, entonces ya sí te voy a dar una paga por eso, ¿no? Y ya acordamos y todo, y sí, ya me están pagando ahí, pero sí es como tú dices, ¿no? Yo creo que primero sí hay que tener como un currículum, ¿no? Al menos mostrarle como una pruebecita a alguien de lo que has hecho, ¿no? Para que pues tenga la seguridad que vas a hacer las cosas bien, ¿no? Totalmente, totalmente. Me alegra escucharlo, Leonardo, ¿no? O sea, cómo la experiencia como voluntario se sumó para que ahora te estén pagando, ¿no? Qué bueno, me alegra muchísimo porque eso es una gran preocupación mía, ¿no? Que los artistas tengan una vida digna y una vida digna pasa por que el trabajo se pague, ¿no? Digo, no vamos a ser, bueno, no vamos a ser hipermillonarios, pero pues sí, que alcance para los biles, ¿no? Yo creo que sí. Sí, al menos sí. Gracias, Leo. Bueno, pues ahora sí, ¿verdad? No sé si alguien más. Tenemos una preguntita aquí en el chat. Y digo, ya habías despedido la sesión, pero bueno. ¿Se podría darnos algunos consejos para la resolución de conflictos? Ok. Yo creo que la resolución de conflictos tiene que ver con la empatía y la escucha. Y explico por qué. La empatía tiene que ver con el conflicto se establece porque de repente yo quiero una cosa y el otro quiere otra y dejamos de escucharnos, generalmente, ¿no? Y empezamos a ver como que el otro está haciendo las cosas para, yo qué sé, para lastimarme, ¿no? Y al rato, si eso se vuelve una escalada de agresiones, pues termina en violencia, ¿no? Más o menos. Entonces, el chiste, lo que yo he aprendido desde la teoría y la práctica es, cuando empieza el conflicto, es muy importante detenerlo y ayudar a los dos o a los tres o a los que sean que están en conflicto a entender lo que le está pasando al otro. Voy a poner un ejemplo, tal vez muy simple, pero con un amigo. Tu amigo no llega a una cita, ¿no? Quedaron de verse y no llega. Y tú estás ahí, oye, me dejó plantado este desgraciado, ¿no? Empiezas a sentirte molesto con él. Y luego ya llega tarde, supongamos, ¿no? Y tú estás ya así como, ¿no? ¿Por qué llega tarde? Lo estoy esperando. Y entonces llega muy quitado de la pena y se sienta. Si no lo resuelven en ese momento, si no lo hablan y si tu amigo no te explica qué fue lo que pasó, eso se va a volver como una bolita de nievecita, ¿no? A la próxima tú ya vas a estar así como, a ver, y si vuelve a llegar tarde, olvídate, ¿no? Eso puede romper amistades. Entonces, pongo este ejemplo porque el conflicto implica que alguien está malinterpretando a alguien o alguien está haciendo algo que lastima a alguien. Entonces, parte del asunto en la base es parar y decir, a ver, ¿qué estás entendiendo tú y qué estás entendiendo tú? No, pues es que me dejó plantado porque no respeta el tiempo de los demás, desgraciado. A ver, espérate, vamos a ver qué le pasó al otro. No, pues es que no tenía saldo para avisarle que iba a llegar tarde. Y entonces, en el momento en que se escuchan, y no estoy hablando de oírse, estoy hablando de escucha, o sea, de abrirme a entender qué le pasó al otro, ahí podemos empezar a resolver el conflicto.
Entonces, yo creo que tiene que ver con empatía y con trabajar en una comunicación que me permita el diálogo, o sea, una comunicación en donde yo no sienta que me están callando o que me están enjuiciando o que, ¿no? Sino es trabajo, ¿no? Es, a ver, ¿qué quieres decir? Desde ese lugar, ¿no? Habla uno y el otro tiene que escuchar y comprender. Entonces, si logras eso, el conflicto en vez de aumentar va a tender a disminuir. Pero ese es trabajo, no es así como de que de la noche a la mañana, porque uno como, digámoslo así, como mediador de conflictos, tiene que haber desarrollado también ese tipo de habilidades, ¿no? Percibir. A mí algo que me sirve mucho es que observo y estoy abierta a escuchar qué es lo que está pasando. Y eso me ayuda a decir, ay, aquí estamos, ¿no? Está la cosa que se puede explotar, ¿no? Aquí hay que intervenir, ¿no? No sé si respondo. Y bueno, hay toda una, déjenme decirles, esto es una especialidad de la resolución de conflictos. Hay maestrías en resolución de conflictos, ¿eh? ¿Por qué? Porque en nuestra vida comunitaria humana, pues los conflictos van a ocurrir. No podemos dejar de tener conflictos. El asunto es que no hemos desarrollado la capacidad de comunicarnos de una manera empática, asertiva, que no sea manipuladora, en donde no andemos interpretando al otro, ¿no? Porque esa es otra fuente de, ay, es que le he de caer gordo. ¿Y tú qué sabes? Capaz que le duele la panza, ¿no? Entonces, va mucho por ahí, creo yo. No sé si respondí, pero bueno, desde donde yo sé. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias, doctora Alicia. Con esto ya nos despedimos, ahora sí. Y no sé, ya también Cristian nos está diciendo adiós. Muchas gracias a todos. Lindo sábado, descansen y si los vacunaron, mucha agua, dormir y paracetamole por si tienen temperatura y dolor. Sí. La Johnson y Johnson. A nosotros nos tocó la Cancino, que también está Cancino. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. Bye.